3 semanas aproximadamente estará empezando ya el draft de la NFL. Pero antes, Charlie, quiero comentarte o hacerte una pregunta que creo que, no sé, al menos en lo particular me hago cada temporada, ¿no? Cuando veo a los jugadores que están en los diferentes equipos de la NFL, y es, ¿qué le falta al jugador mexicano? ¿O es posible que un jugador mexicano que no sea en la posición de pateador, porque hemos visto a varios pateadores triunfar en la NFL, bueno, no a varios, pero sí a algún par, ¿no? A tres, teniendo grandes temporadas con equipos de la NFL, pero ¿qué le falta al jugador mexicano? ¿Es posible que algún jugador de otra posición, ya sea quarterback, receptor, defensivo, corredor, pueda llegar a la NFL y hacer algo importante, estar muchos años, no solamente a lo mejor un año, sino ser un jugador constante en alguna franquicia del fútbol americano de los Estados Unidos? Y tú estuviste allá, Charlie, estuviste una pretemporada con los Jets de Nueva York. Entonces, si nos pudieras comentar un poco las dificultades que puede encontrar un jugador mexicano al llegar a Estados Unidos, al llegar a algún equipo de la NFL, y si es posible, si tú crees que pueda existir alguna posibilidad de que algún mexicano pueda triunfar en la NFL. Mira, yo creo que en algún futuro se van a empezar abriendo más fronteras. Hoy en día ya hay 8 jugadores que están en el equipo de práctica, entonces la NFL se está fijando más en jugadores internacionales. Incluso el año pasado Máximo González fue a hacer unas pruebas, estuvo entrenando en IMG, en una academia, después lo probaron con scouts de la NFL. Estoy hablando más que nada de jugadores que nacieron en México y que han jugado en el fútbol nacional. Este año Isaac Alarcón es otro de los jugadores que ha sido invitado también para prepararse en IMG. No sé cómo esté la situación ahora con estas cosas que están pasando en el mundo, de que si va a poder hacer las pruebas, si sigue en IMG, etcétera, ¿no? Pero en cuestión de los jugadores mexicanos que han jugado aquí, bueno, creo que es sumamente complicado, ¿no? Más que nada por la competencia que hay en Estados Unidos, la cantidad de jugadores y la cantidad de sueños que hay de los jugadores americanos por llegar. Sin embargo, bueno, creo que todo se puede en esta vida, trabajando intensamente, preparándote, enfocándote, teniendo un plan y bueno, y tiene que ser rápido, ¿no? De acción inmediata, porque si tú ves a los jugadores hoy en día, llegan cada vez más jóvenes a la NFL, y eso, si un jugador mexicano quiere llegar a la NFL, bueno, pues tiene que llegar a una edad de 22, 21 años para empezar a adaptarse, ¿no? A la velocidad del juego. Hay que desarrollarse antes. Nuestra genética se desarrolla un poquito más lenta que la de los americanos. Yo de repente veo americanos de 18 años que ya, bueno, parecen aquí jugadores de tercer o cuarto año en Liga Mayor. Y ese también creo que eso es un aspecto importante, pero creo que la clave es poder llegar a jugar a fútbol americano colegial en Estados Unidos, porque eso te da la experiencia, eso te da la velocidad de juego que en México no te la da. El tema aquí en México también es que los jugadores salen muy grandes de Liga Mayor, salen a los 25 años, y bueno, al final ya eres un jugador veterano. En el peor de los casos podría salir a los 23 años, sin embargo todavía tienes que agarrar, tienes que adaptarte a esa velocidad que hay en Estados Unidos y la competencia, que es prácticamente lo más importante, ¿no? Creo que la competencia en Estados Unidos es sumamente fuerte, y entonces darle la oportunidad a un mexicano, tienes que tener cualidades diferentes a los jugadores americanos, y ahí viene un poquito el problema. Sin embargo, no quiero decir que no se pueda, no, que no se pueda, se puede, pero hay mucho trabajo atrás. Tienes que ser demasiado, demasiado competitivo, tienes que tener una pasión por el juego por arriba de lo normal. No se puede llegar a jugar a la NFL simplemente queriendo y simplemente entrenando 2 horas o 4 horas. Tienes que entrenar muy, muy fuerte y dedicarte y comprar un boleto en donde no sabes si te van a escoger al final de cuentas, ¿eh? Y eso es sumamente complicado para cualquiera, en donde te dicen, bueno, vas a entrenar, te vas a preparar, pero no sabemos si te vamos a reclutar. Claro. Entonces, tienes que estar consciente de todo eso, ¿no? Puede pasar que te escojan, puede pasar que no, y creo que esa es una fortaleza mental que necesitamos y que cualquiera que quiera llegar a jugar en la NFL, jugador mexicano, tiene que estar consciente en eso. Y además, ¿en qué posición? Hoy en día las posiciones como receptores es de las más complicadas para llegar a la NFL por las cualidades que tienen los jugadores americanos, por la rapidez que tienen.
y entonces, bueno, pues se hace difícil, se hace muy, muy difícil. Sin embargo, bueno, como todo, nada es imposible. Sí, claro, y también, a lo mejor también podría ser parte un poco de la organización, ¿no? Que desde allá empiezan, si bien aquí empiezan sí desde jóvenes, allá desde jóvenes el sueño, la meta es la NFL, ¿no? O sea, al día, desde los 6 7 8 años, ya están poniendo su mente, su visión, sus sueños en llegar a la NFL, porque también significa para ellos, que muchos se encuentran muchas dificultades en su vida, significa el poder no solamente cumplir un sueño de jugar en la NFL, sino también poder darle una buena vida a todos sus familiares, ¿no? A sus papás, a sus hermanos, todos sus familiares, y entonces a lo mejor también eso puede influir, además de las condiciones, ¿no? Y cualidades con las que pues nacen allá, que sí creo que pueden ser un poco diferentes a las de los mexicanos, ¿no? Pero creo que tocas un punto importante que si es complicado, a lo mejor podría pensarse casi imposible, pero si un jugador, sea de la nacionalidad que sea, se lo propone, creo que puede ser importante y puede ser posible, ¿no? Ese sueño de llegar al NFL, pero tú bien lo decías, ¿no? No nada más es decir, voy a trabajar, a entrenar 2 horas al día, ¿no? Tiene que ser un trabajo diferente, tiene que ser un trabajo, un esfuerzo por encima del resto para que realmente una vez tengas la oportunidad de primero llegar a la NFL, a los equipos de prácticas, ¿no? Que te vean y una vez estando allá, dar ese extra, ¿no? Que también te pueda diferenciar del resto de los compañeros con los que puedas encontrarte ya en los equipos de la NFL, ¿no? Sí, y además tenemos que entender, como cualquier jugador de fútbol americano, que al final en la NFL buscan atletas, atletas para Claro. desarrollar los que tengan esas cualidades. Si tú ves la mayoría de los jugadores que han sido drafteados, más o menos arriba del 85% practican otro deporte. Entonces también tenemos que ser claros en eso, ¿no? Un punto importante es tener un sueño para llegar a la NFL. Claro. Y trabajar intensamente. Como lo ves en Estados Unidos, desde muy chicos ellos quieren llegar por la vida que les da la NFL y las posibilidades, las puertas que se le abren. Aquí en México todavía lo vemos muy, muy lejano. Ese es un punto. Y número dos, el tema practicar otros deportes. Al final puede ser muy bueno en fútbol americano, claro, pero también puede ser muy bueno en soccer y puede ser muy bueno en básquetbol y puede ser muy bueno en béisbol. Practicar diferentes deportes, eso te abre más las oportunidades para llegar a ser jugador de fútbol americano profesional. En lo personal, yo jugaba soccer, jugaba básquetbol y eso me daban otro tipo de habilidades para saltar el balón, para meter el cuerpo en el básquetbol, para el manejo de pies en lo que es la cuestión de soccer. Entonces, no solamente me preparaba nada más para jugar, para tratar de llegar a jugar en la NFL como jugador de fútbol americano, sino también disfrutaba y practicaba otros deportes, jugué básquet, jugué soccer, jugué fútbol americano y al final todos esos deportes me ayudaron a desarrollar diferentes habilidades que al final ya cuando me decidí a ser jugador de fútbol americano de tiempo completo, que fue cuando entré a la Universidad de las Américas, a la UDLA, y me empecé a preparar y a dedicar ya a prepararme solamente para el fútbol americano. Todas esas habilidades me ayudaron. Incluso estando en la UDLA también practicaba básquetbol, jugaba soccer y todo ese tipo de cosas te ayudan, ¿no? Entonces, creo que hay puntos en donde tenemos que desarrollarnos en practicar diferentes deportes y al final lo que buscan son atletas inteligentes, dedicados y que sean sumamente competitivos, que puedas competir y que tengas esa fortaleza mental sobre los otros. Eso es un punto muy importante y eso es fuera de las cualidades, fuera de las cualidades, la fortaleza mental juega un papel muy importante en las evaluaciones de los scouts para escoger algún jugador. Sí, sin duda alguna, la dedicación, el trabajo, ese esfuerzo extra que puedas dar. Y creo que lo que dices es muy interesante, ¿no? El practicar otros deportes. Voltás al NFL y yo creo que cuando menos el 60%, el 70%, y no sé si me de los jugadores que están ya en alguna franquicia, que son profesionales, practicaron al menos 2 deportes en su vida, ¿no? El fútbol americano y otro deporte. Y lo que dices, esto les da otras habilidades, otras aptitudes que les permite un poco abrir el panorama, ser un poco más volátiles, se podría decir, ¿no? Tener más posibilidades, más habilidades que si solamente te enfocas en un deporte y te centras nada más en ese, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesante lo que comentas. Y respecto a esto, Charlie, comentarte, tú estuviste una pretemporada con los Jets. Para la gente que nos escucha, para los jóvenes que a lo mejor tienen este sueño, que ven cada domingo la NFL y que dicen, me encantaría tener la posibilidad de irme a probar a Estados Unidos y tener alguna posibilidad de jugar en la NFL, ¿tú qué consejo, cuál fue la mayor dificultad que te encontraste en la pretemporada con los Jets
y qué consejo les podrías dar respecto a esta dificultad que encontraste a los jóvenes para que puedan trabajar en ella y que puedan tener a lo mejor una posibilidad y ya estando allá tratar de buscar entrar a la NFL? Mi mayor dificultad cuando llego a los Jets es que al final ya estaba muy grande, había jugado ya 6 temporadas en la NFL Europa, ya tenía la experiencia, ya tenía el conocimiento del juego, ya veía las defensivas, entendía las coberturas perfectamente, veía a la defensiva moverse en cámara lenta porque realmente se mueven muy rápido, pero el anticiparte a las coberturas, eso te ayudaba mucho. Sin embargo, llegué a los 28 años y creo que mi velocidad había disminuido, había tenido ya también alguna lesión y ese tipo de factores influyen. Al final tú ves hoy en día a los jugadores a los 25 años, 26 años, ya están firmando su segundo contrato en la NFL. Entonces, creo que entre más temprano llegues a la liga, más posibilidades tienes de quedarte y lo que te decía, ¿no? El practicar otros deportes también te ayuda muchísimo, entender el juego, ser un estudioso del juego, eso es la clave para poder sobresalir en este deporte. A mí lo que me ayudó, tuve un coach que se llama Sam Brutigliano cuando estaba en Barcelona y prácticamente él fue el que me ayudó a entender el deporte, ¿no? A anticiparme a las coberturas, a los disparos, a la manera como leer los videos, cómo correr unas trayectorias con diferentes coberturas. Y eso me ayudó mucho a sobresalir, a desarrollarme y a tener la oportunidad de llegar a la NFL. Así que mi consejo es ser un estudioso del juego, entender qué pasa delante de ti y también practicar otros deportes, en específico el atletismo. Es clave el atletismo para cualquier atleta de fútbol americano porque la rapidez, la velocidad del juego, sumamente importante, el control de tu cuerpo. Entonces, bueno, son diferentes aspectos y diferentes consejos que yo le podría dar a la gente que quiere llegar, a los jóvenes que se quieren preparar para llegar a la NFL. Y bueno, dentro de las dificultades que me encontré, pues fue esa, ¿no? El quizá no haber llegado antes. Sí llegué a los 22 años a la NFL Europa, sin embargo fue mi año de aprendizaje, tuve 2 años de aprendizaje, entonces hay que también estar conscientes que si llegas de México, tienes que estar ahí 1 o 2 años en donde vas a aprender, en donde te vas a adaptar a la velocidad del juego, de los jugadores, a entender los esquemas, a todo ese tipo de cosas en donde te tienes que adaptar y bueno, es al final preparación y entre más joven llegues y entre más joven tengas esa oportunidad de aprender ese tipo de cosas, bueno, te vas a poder desarrollar mucho más rápido. Claro, y también un punto importante podría ser la paciencia, ¿no? Que a lo mejor no me consta, pero a lo mejor sí muchos jugadores que se hayan ido a intentar o se hayan ido a Estados Unidos a probar suerte, se pueden o puede desesperarse porque no les llegan estas oportunidades y a lo mejor esto es de paciencia, ¿no? De tocar puertas, de trabajar, de esforzarse y tarde o temprano la recompensa de este trabajo, esta paciencia, esta dedicación a este estudio del juego, a esta práctica de diversas disciplinas deportivas puede llevar al darte frutos, ¿no? Y a poder cumplir muchos mexicanos tienen, pero por la paciencia y por otra falta de aptitudes o de intenciones se desesperan y terminan regresando y no terminan por cumplir estos sueños, ¿no? Claro, y además desarrollar tus cualidades, cuáles son tus habilidades o cuál es tu cualidad, cuál es algo que tienes en lo que eres bueno, en lo que realmente tienes talento y desarrollarlo, trabajarlo y estar consciente de que te van a decir que no y seguir trabajando a pesar de todo eso. Sí, claro. Sí, porque yo viendo un poco a qué mexicanos habían estado en la NFL, me encontraba con que muy pocos jugadores que no sean de equipos especiales han estado realmente en equipos, ¿no? Pateadores, Raúl Alegre, que ganó 2 supertazones con los Gigantes. Me encontré también con uno que se llamaba Efren Herrera en los 40 más o menos, en los 70, perdón, con los Vaqueros de Dallas, también ganó un Super Bowl. Pero fuera de ahí, no me encontraba con jugadores. Con un dato curioso, me encontré, por ejemplo, con Tom Fierce, un receptor del 48 al 56. Hasta esa época nos tendríamos que remontar para un receptor que nació en Guadalajara, pero de padre americano y de madre mexicana, y terminó ganando, estando en los Rams, y es jugador de Salón de la Fama, tanto profesional como colegial. Pero nos tendríamos que remontar hasta los 40, 50 para ver un jugador fuera de esa posición que no sea de pateador, triunfando y pudiendo estar, en los equipos en la NFL por más de 1 año, 2 años, ¿no? No, y además todos esos jugadores
estuvieron en el colegial en Estados Unidos. Claro, O sea, entonces claro. creo que la clave es esa, ¿no? Llegar. Rolando fue el primer mexicano que jugó aquí en el TEC de Monterrey, que brincó a la NFL, que estuvo en el equipo de práctica y que fue activado para un juego en temporada regular. Entonces, saliendo de México, bueno, creo que la clave es poder jugar en una universidad en Estados Unidos y de ahí las oportunidades se te podrán abrir mucho más rápidos. A pesar de que hoy en día ya hay diferentes programas como el NFL International Pathway, en donde le están dando la oportunidad a jugadores internacionales. Ya me parece que es el cuarto año, en donde ya la temporada pasada hubieron 8 jugadores, este año van a volver a haber 8, y empezaron con 4 jugadores internacionales que no habían jugado o que habían estado en algunas universidades en Estados Unidos o que no habían estado en universidades en Estados Unidos y les dan la oportunidad para probarse. Algo similar a lo que sucedió después de que cerraron la NFL Europa, donde también me tocó estar trabajando como scout en ese programa, donde estábamos evaluando jugadores de diferentes países. A mí me tocó la zona de México y poderlos invitar a pruebas y que los scouts les abrieron las oportunidades para que estuvieran un año dentro del equipo de práctica con la posibilidad de de que los pudieran firmar en algún partido durante la temporada, pero ya con la oportunidad de por lo menos estar una temporada completa en el equipo de práctica sin que los pudieran cortar. Entonces, esas oportunidades son importantes para todos los jugadores extranjeros que no tienen la oportunidad de participar en una universidad de Estados Unidos. Sí, claro. Y respecto a lo que comentas, me parece muy interesante y también preguntarte, fuiste jugador, estuviste como scout, bien nos comentabas, eres entrenador. Tú cuando estuviste como scout, ¿qué veías en los jugadores mexicanos que tú decías, tiene muchas condiciones, pero le falta esto? ¿Qué era como el punto clave que tú decías, si este jugador trabajara más en eso, podría estar en la NFL sin ningún problema? Atletas, ¿no? A lo mejor quizás ser mejores atletas. Me tocó ver a muy buenos jugadores con muy buenas capacidades y habilidades físicas, jugadores fuertes, jugadores entregados, y creo que, bueno, esa fue la clave también, ¿no? En ese momento, los jugadores que lograron llegar allá, a otros les faltaba más la ambición, la pasión por el juego. Sin embargo, los que estuvieron allá, que en mi época fueron 4 un año y 4 el siguiente año, tenían eso, ¿no? Tenían esas cualidades que es la pasión, la entrega, la preparación y, bueno, al final las habilidades físicas que los llevaron a estar 1 o 2 años en los equipos de práctica. Claro, y no sé, a lo mejor tú tendrás otra opinión, pero también creo que no solamente es responsabilidad del deportista mexicano, creo que también puede llegar a influir la NFL, ¿no? Los equipos, no sé qué tanta paciencia, no sé qué tanta confianza puedan tenerle a un jugador que viene del extranjero, ¿no? No sé si eso también pueda llegar a influir. ¿Tú qué opinas respecto que estuviste allá? Si este punto, ¿no? También de a lo mejor ser un poco, tener la duda cuando llega un jugador, no solamente mexicano, sino de otra parte del mundo que no sea de Estados Unidos, que los entrenadores no tengan mucha confianza, los compañeros que tampoco confíen mucho en él. No sé tú qué piensas respecto a esto. No, claro, influye mucho también, porque siempre me ha tocado, incluso he estado en training camps de la CFL, en donde ven a un jugador o un coach mexicano y dicen, ¿a poco tú jugaste? ¿De qué jugabas? ¿De pateador? Entonces todos, Claro. Y me ha tocado estar en cursos, también en cursos de la NFL, en donde me dijeron, tú jugabas en la NFL, sí, ¿de dónde? De México, ¿y a poco en México hay fútbol americano? ¿Y a poco, y de qué posición eras pateador? Le digo, no, era receptora. Y se sorprendían mucho, ¿no? Porque tampoco la gente cree. Y cuando también llegué a los Jets, era mucho la duda, ¿no? Y te lo pueden contar diferentes jugadores mexicanos que si realmente entendemos el juego, ¿a poco hay fútbol americano en México? Entonces, todo ese tipo de cosas también afectan para romper esos paradigmas y al final de cuentas, cuando estás en el terreno de juego, si eres bueno, si eres malo, y pues al final no te quedas o al final hay alguien mejor que tú. No es que seas malo, sino que hay alguien mejor que tú. Entonces, eso también es importante, que toda la gente entienda que si un jugador es bueno y si es muy, muy bueno y que tiene las capacidades, lo van a ver, porque hay muchos scouts. Los scouts también están en las redes sociales, en YouTube, buscando videos de jugadores,
están en el Huddle, están en el DBS Sport, están en diferentes plataformas en donde están buscando jugadores, y si realmente eres bueno y te ven ese potencial y esa capacidad, pues al final vas a poder estar ahí. Y todo es como todo, ¿no? Necesitas una oportunidad, y cuando tengas esa oportunidad, estar en el sistema adecuado, correcto, y aprovechar la oportunidad. Sí, claro, no toda, digamos que no todo depende. Sí, un factor muy importante es el atletismo, es las cualidades, ¿no? La calidad que tengas como deportista, pero va más allá de eso, ¿no? También puede ser esa entrega, ese esfuerzo extra, ese trabajo, esa dedicación día con día. Y lo vemos con los deportistas élites de cualquier ámbito, ¿no? Fútbol americano, béisbol, básquet, tenis, en cualquier rama. No solamente basta con que tengas calidad y que seas un atleta en toda la extensión de la palabra, sino que también des ese extra, ¿no? Trabajo día con día, dedicación constante. Y hoy que tenemos las redes sociales, lo vemos, por ejemplo, con Patrick Mahomes, entrenando diario, ¿no? En el gimnasio, y diversos deportistas que no dejan, cuando no están, digamos, en competencia, ¿no? En competición, no dejan de trabajar, sino se siguen preparando para cuando llegue ese momento, estar a tope, estar al 100 y estar un pasito adelante, un escalón encima del resto de sus compañeros. Exacto, pues al final estás compitiendo con todas esas grandes estrellas, claro, con esos atletas que tienen esas cualidades, pero además se siguen preparando, y esa es la clave, y esa es la razón por la que muchos de ellos juegan por varias temporadas. Claro. También no es un deporte que puedas jugar muchas temporadas, sí, no. El promedio son 3 años y medio, me parece, de un jugador que llega a la NFL. Entonces, es una carrera corta, pero tienes que aprovechar y tienes que prepararte intensamente más que los demás en todos los aspectos, en recuperación, en nutrición, en el campo, fuera del campo, viendo videos, analizando, entendiendo el juego. Entonces son varios aspectos importantes, y lo más interesante es que es algo que en donde tú tienes esa pasión, ese amor por el juego, pero al final no sabes si te van a escoger. Al final te pueden decir que no, o al final nunca se te puede abrir la oportunidad. ¿Sí? Me tocó también entrenar a un jugador que ahorita está en la CFL, Jair Viamontes. Él salió del fútbol americano colegial aquí en México a los 24 años, me parece. Una vez me buscó, empezamos a entrenar, y me llamó mucho su fortaleza mental y su dedicación por el juego, porque a pesar de que también se fue a hacer varios tryouts a la CFL y mandó cartas, etcétera, no dejó de entrenar. La recompensa fue el año pasado, se firmó un acuerdo la CFL con la LFA, fue el pick número 1 en el draft, se mantuvo toda la temporada con el equipo de Edmonton, lo volvieron a firmar para este año. Entonces, eso me llama mucho la atención, porque es una persona y es un gran ejemplo que no se dio por vencido en ningún momento, a pesar de que ya estaba grande, de que salió a los 24 años de aquí, de que le faltaba muchísimo, él sabe todo lo que le faltaba. Sin embargo, estuvo trabajando, le dijeron no muchísimas veces, fue a campamentos y le decían que no, hasta que se le abrió la oportunidad, y la perseverancia fue lo que lo ayudó a estar ahí. Ya jugó el año pasado en la CFL, y bueno, este año también tiene contrato para regresar al training camp, siempre y cuando todo este tipo de cosas que están pasando en el mundo se solucionen, y bueno, se reactiva otra vez la liga canadiense. Claro, enhorabuena, y qué gusto escuchar este tipo de noticias, ¿no? Donde tú bien lo comentas, un jugador que a lo mejor tiene las condiciones, pero que al cual se le cerraban las oportunidades, las puertas. Sin embargo, se siguió preparándose, siguió trabajando, y bueno, ¿no? Todo este trabajo, al final yo creo que soy un convencido del que el que trabaja constantemente, el que trabaja día con día, tarde o temprano le va a llegar esa oportunidad por la que está trabajando y por la que está soñando. Y bueno, esta es una prueba, ¿no? De que realmente si tú deseas algo y lo trabajas y te esfuerzas día con día, puedes llegar a ello, ¿no? Así es, y eso lo aplicas en cualquier actividad que hagas, ¿no? En cualquier deporte profesión. Y en cualquier profesión. Claro. Y hay ejemplos hay muchos de la gente exitosa y de la gente que ha conseguido grandes puestos, que ha desarrollado grandes empresas. Estaba viendo la otra vez un documental de la historia de Nike, de la historia de Under Armour. O sea, sumamente impresionante, y al final todo se basa en eso, en el trabajo, la perseverancia. Y bueno, así es todo en la vida, lo que hizo, lo que formó, ¿no? También Steve Jobs, como al final, como
hizo ese gran imperio Sí. y a pesar de que formó su compañía de Macintosh y después lo corrieron de su propia compañía que él había formado, formó otra, Apple la compró y bueno, lo que formó con todo eso, ¿no? Esa perseverancia, Claro. son casos muy interesantes en donde la gente a lo mejor lo ve muy lejano, pero no, al final somos seres humanos y hay que tomar esos ejemplos para cualquier actividad que cada uno queramos desarrollar en la vida. Claro, y tú bien lo comentas, son prueba de que si uno se lo propone, si uno lo quiere, con perseverancia, con trabajo, con esfuerzo, se puede lograr. Y como ellos, con estos casos que comentas, hay infinidad de casos, ¿no? En los que podríamos decir, mira, él se esforzó, se le cerraron las puertas N cantidad de veces, estuvo varios años, ¿no? Porque a lo mejor uno diría un año y no funcionó, me cerraron las puertas, adiós. Sin embargo, siguieron trabajando, se les cerraban puerta tras puerta y tarde o temprano esa perseverancia, ese esfuerzo, esa dedicación, ese amor que creo que es fundamental, ¿no? Creo que es de lo más importante, que lo que hagas sea con ese amor, con esa dedicación, esa pasión, al final los llevó a ser gente exitosa, gente que está triunfando en la vida y creo que sería interesante a lo mejor en otro episodio contar algunas de estas historias, ¿no? Que conocemos de gente relacionada al deporte, ya sea deportistas o fuera, ¿no? Digamos de escritorio, por así llamarlo, contar algunas historias que nos parezcan o que nos hayan llamado la atención respecto a perseverancia, respecto a cómo llegaron a ser gente exitosa y gente de bien, ¿no? En el mundo de los deportes y en el mundo en general. Sí, así es muy interesante. Sí. A mí me gusta mucho leer las historias de los demás atletas, incluso Claro. desde que estaba muy joven, y esa fue una de mis motivaciones. Yo seguía mucho a Michael Jordan, y la manera, ¿no? Cómo llegó, además de sus cualidades, qué lo hacía diferente a los demás, Claro. y es sumamente interesante. Y así como él, está la historia de Tom Brady, la historia de Julian Edelman, la historia de Jerry Rice, la historia de Randy Moss, la historia de Chris Carter. Todos han pasado por diferentes adversidades a pesar de las cualidades que tengan. Sin embargo, la pasión, la dedicación, el amor por el deporte y el enfoque principalmente es lo que los han llevado a conseguir el éxito. Muy interesante, creo, estos temas, ¿no? Y reitero, a ver si la próxima semana, en nuestro cuarto episodio, hablamos un poco de estas historias, ¿no? También para que la gente se dé cuenta que realmente es posible y si uno se propone, si uno tiene un sueño, que vaya tras él, a pesar de que se le cierren N cantidad de puertas, con dedicación, esfuerzo y pasión, creo que podrían llegar a triunfar y a tener carreras exitosas, ya sea en el deporte o en cualquier otra área, en cualquier otra profesión, ¿no? Sin duda alguna. Sí, al final que luchen por su sueño, que encuentren cuál es su pasión. Eso es lo principal, ¿no? ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué amas? Y luches por eso. Al final vas a poder llegar hasta donde Dios te permita. Sin embargo, está en ti hasta dónde quieres sobresalir en esa actividad, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente importante. Creo que esa es la clave de todo. La clave es qué es lo que realmente amas. Y pues al final cuando amas algo y estás haciendo algo que te gusta, por consecuencia lo vas a hacer por pasión y vas a tener una motivación interna. Creo que la motivación es interna, los demás te pueden inspirar, pero la motivación viene de ti, de tu corazón y al final, bueno, eso es lo que te ayuda a poder cumplir tus sueños. Claro, y también creo que es importante lo que comentabas, ¿no? El leer sobre estas historias, el ver los videos, ver las historias de los diferentes deportistas o gente relacionada al deporte o de cualquier ámbito, ¿no? Sus historias de cómo llegaron, qué dificultades pasaron. Y creo que esto también a la gente le podría más o menos servir de guía, ¿no? De inspiración, como bien lo comentas, como para decir, mira, a él se le cerraron las puertas 20 veces y a la 21ª por fin le dieron una oportunidad y no la dejó pasar, ¿no? Entonces creo que esto también a la gente, a esas personas que tienen sueños, ya sea en el deporte o en cualquier ámbito, pero en específico me quiero referir al deporte, creo que este tipo de historias son las que pueden llegar a inspirar, a decir, mira, realmente con dedicación, con esfuerzo, con mucho trabajo, con amor, pasión, creo que estas palabras son importantísimas para que la gente realmente pueda trascender y también guiarse, ¿no? Reitero, con este tipo de historias que se puedan inspirar y decir, mira, él lo logró, ¿por qué yo no podría hacerlo, ¿no? ¿Por qué yo no puedo llegar a ser un triunfador o ser exitoso en lo que es en mi mayor sueño o en lo que estoy soñando? Exacto, sí, es muy interesante y bueno, ya más adelante en otros episodios podemos estar tocando alguno de estos temas porque la verdad
son apasionantes y son muy interesantes aprender de la vida de otras personas, de las historias, y eso al final te inspira para seguir adelante y más que nada, ¿no? En estos momentos en donde